Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Puedes sintonizarlo en todos los sistemas de cable del país. Plataformas digitales, hay una imagen nítida, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, luego de realizado el deslinde, ¿cuáles son los trámites que siguen? Fíjese, después que se autoriza, Sí. cualquier contestación tiene que ver con algún aspecto litigioso, pero mientras tanto no haya oposición, una vez se autorice, se le comunique a Mensura los trabajos de campo, se haya hecho la publicación, se le haya comunicado a los colindantes, se hacen los trabajos técnicos y luego entonces se rinde el informe, se prepara la carta de conformidad, se rinde el informe técnico, se hace la declaratoria de ocupación o de posesión, como le llaman algunos, y luego que ya toda esa parte técnica está completada, entonces eso se sube en línea Sí. a la Dirección Regional de Mensura. ¿Para qué fines? Para los fines de la aprobación, porque recuerde que hay que preparar unos planos. Sí. Y esos planos van a ser aprobados de conformidad con el trabajo técnico que se haya hecho. Porque ¿qué fue lo que el agrimensor hizo cuando le autorizaron? Se trasladó al sitio, se llevó un equipo de mensura, que la mayoría de las veces son GPS, modo RTK, de distintas marcas, se conectan con algunas core, es decir, algunas corporaciones de coordenada, ¿no? Se conectan, hacen 2 puntos georreferenciados, Sí, eso es satelital, enlazan esos 2 puntos con los puntos que toman en el terreno. Entonces, cuando graban eso en el dispositivo de ese GPS, en crudo, un archivo KMZ le llaman, sí, en crudo, que de ese mismo archivo sale una especie de XML, que es otro archivo para la redacción de los planos, del polígono que se hizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un programita de AutoCAD sí, se introduce ese material en crudo y ahí se elabora el plano y se toman como consecuencia todo tipo de herramientas para definir ese plano, ponerle los símbolos, los elementos que simbolizan la alambrada, que si hubo pared de propiedad, que si hubo una pared contigua, que si hubo una calle como... es decir, los nombres de los colindantes, las coordenadas geográficas que se tomaron, los rumbos y distancias. Es decir, se perfecciona el plano. Cuando ese plano se perfecciona, que se rinde el informe con todas las demás documentaciones y con el cumplimiento del reglamento general de mensura, pues entonces, si no hay objeción, si no hay observación, lo más normal es que el director regional de mensura apruebe ese deslinde. Así es. ¿Por qué se debe deslindar un inmueble? Bueno, es que es determinante para garantizar el derecho a la propiedad, porque si la Constitución de la República establece que además de reconocer y garantizar ese derecho a la propiedad, y esa propiedad tiene una función social y envuelve obligaciones, y los ciudadanos tienen derecho al goce, al disfrute y uso de la propiedad, el que vaya a comprar va a querer que esa propiedad tenga un certificado de título, sí, tenga un plano aprobado para buscar algún agrimensor que le determine que si va a comprar aquí en este lugar, que no haya engaño de que sea en otro. No, mire, la posicional que fue aprobada como parcela determinó que esta es el área que ha sido georreferenciada y esta es la porción de tierra que fue técnicamente aprobada para que entonces esto revista alguna importancia de carácter jurídico, ¿no? De seguridad jurídica, porque nadie quiere hacer inversiones donde no haya un deslinde. La gente temerosa, quizás algunas instituciones de intermediación financiera, como los bancos, no les gustan hacer negocio con el asunto de las constancias anotadas. No, ellos lo que hacen en el caso de las cooperativas y de las asociaciones,
pueden flexibilizar y decirle a la gente, mira, si tú quieres comprar esa propiedad, eso no está deslindado. Nosotros Sí. te asignamos, te contratamos un agrimensor, te hacemos el préstamo, Se incluyen los gastos en el se negocio. incluyen todos los gastos, Sí. pero ellos hacen una investigación previa de eso. Eso es, y sí. mandan un tasador. Sí, como y, debe ser, y como mandan debe un ser. agrimensor y todo. Y cuando ya haya seguridad de que todo anda bien, pues evidentemente que se facilita que se adquiera con esas condiciones. Los bancos no entran en eso. ¿Qué necesita el interesado para iniciar el proceso de deslinde? Bueno, lo primero que necesitas es tener el derecho, pero no teórico. Y cuando yo digo el derecho no teórico solamente, ¿qué significa eso? Que esa persona, más que una constancia anotada de un título, porque ahí anda muchísima gente que tiene constancias anotadas y no tiene tierra. ¿Usted sabía eso? Ahí hay gente que tiene una constancia anotada en muchísimas parcelas en Santiago, pero no tienen un solo metro de tierra. Entonces, ¿qué es lo determinante? Que el que tenga una constancia anotada de título tenga también la tierra, pero que la esté ocupando materialmente para que cuando eso pueda ser entonces deslindado, no haya discusión con los colindantes que puedan decir, no, pero usted no es el dueño, y que si lo llevan como testigo a los tribunales, tengan que decir la verdad si él es el dueño de eso ahí. Sí. Porque la publicidad es determinante en eso y la ley obliga a que hay que ponerle en comunicación a los colindantes. Como debe ser, es que si yo no tomo conocimiento de que ahí se está haciendo un procedimiento y me están violando un derecho. Pero que no solamente la falta de la publicidad anula un deslinde. Sí. También Sí. esos trabajos técnicos que envuelvan algún derecho que corresponda a otro. Porque está contemplado en la ley. Sí. ¿Qué tiempo tarda un procedimiento de deslinde? Normalmente, porque hay algo interesante que hay que decirlo, aunque el artículo 130, párrafo de la ley 108 nos dice que el deslinde es un proceso contradictorio, hay algo interesante. Cuando se hacen esos trabajos de deslinde y no hay oposición de ningún colindante, ni de nadie en particular, esa fase judicial últimamente se está evitando. ¿Y qué es lo que hace entonces el director regional de mensura? Que una vez aprueba, si no ha habido oposición de nadie, objeción de nadie, ningún colindante, entonces lo remiten al Departamento de Registro de Títulos de la jurisdicción correspondiente, en este caso de Santiago, y así, entonces, luego de someter a esa función calificadora que tienen los registradores de títulos, conforme al reglamento que los envuelve a ellos mismos como registradores de títulos, pues es evidente que después que ellos determinen que sí, que esa ejecución de esa aprobación cumple con esos requerimientos legales necesarios e indispensables, pues emiten el certificado de título. ¿Existen algunas restricciones para un extranjero comprar inmueble en República Dominicana y hacer el correspondiente proceso de deslinde? No creo que existan algunas restricciones que no sean las restricciones que tienen todos en sentido general, porque un extranjero que venga aquí puede comprar cualquier propiedad y lo único que tiene que someterse al reglamento que establece y a las disposiciones legales vigentes, porque en tiempo atrás se requería de algunas cosas, se le dificultaba un poquito más, porque yo entiendo que deba ser por lo menos, si no residente en la República Dominicana, y quizás sea una persona que tenga algún visado temporal, digamos, eso no le impide que compre, porque usted puede tener algún pasaporte y no necesariamente su condición de extranjero le cree limitaciones. Lo único que tiene que hacer es cumplir con todos los demás, pagar el precio por la cosa y que esa cosa usted pueda transferirla a su nombre y tener la forma de darle vuelta, porque aquí hay una situación, aquí el que compra y no atiende, el que tiene tienda la atiende y si no la pierde. Correcto. ¿Cómo se podría hacer una transferencia de un inmueble objeto de sucesión? Fíjate, hay una situación, porque ya es un tema distinto, pero cuando un inmueble
es objeto de un proceso sucesoral. Pero todavía estamos en transferencia y título y eso. No, porque se puede hacer transferencia y sucesión. Exactamente. Porque si un causante fallece y deja 2 o 3 o 4 herederos, y esos herederos se ponen de acuerdo amigable, se hace más fácil. Porque lo único que tendría que hacer es redactar una determinación de heredero. Si quieren vender todo, pueden vender y se hace un acto de venta. Y tanto esa sucesión como ese acto de venta pagan ambos impuestos. Y tan pronto se cumpla con esos impuestos y se cumpla con la ley sobre sucesiones y donaciones y la ley que tiene que ver con la transferencia y se haga la liquidación necesaria a través de la Dirección General de Impuestos Internos y que autorice después del pago de los impuestos de esa transferencia y de esa sucesión, y que emita su pliego de condiciones y lo notifique, pues las partes interesadas podrán someter de manera amigable, y para ello no tiene que haber una litis, sino de manera amigable por ante el Tribunal de Tierra, se somete esa sucesión y esa transferencia. Ahora, lo que sí tiene que estar amparada, ese proceso de transferencia y de sucesión, en las documentaciones requeridas, como el acta de defunción, las actas de nacimiento, lo que tiene que ver con los derechos de la persona que falleció, el acto de determinación de heredero, entre otras cosas, incluyendo el pago de los impuestos. Hacemos una pausa, retornamos en breve. Realidad en Contexto.